Hola chicos, buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con la unidad de prensa gráfica, de medios gráficos. Ahora vamos a hablar de los estilos de prensa gráfica. Cada medio tiene una modalidad propia de construir y presentar las noticias. Como señala Eliseo Verón, existen distintos modelos de actualidad, construidos para diferentes públicos. Podemos hablar básicamente de tres estilos de prensa. La prensa amarilla. La prensa amarilla tiene una modalidad sensacionalista, donde jerarquiza en la portada las noticias policiales y deportivas. Utiliza los titulares catástrofe, desplegados en toda la primera plana en una tipografía de gran tamaño. Se propone impactar y golpear al lector. Una noticia es más atrayente e impactante cuanta más sangre chorree. Esa es la descripción de la prensa amarilla que nos señala el texto. Este estilo de prensa, propia de los diarios populares, suele construir escándalos, catástrofes y crímenes. Además, toma como actores principales a sus acontecimientos a personas como vecinos, conflictos barriales, trabajadores, colectiveros, jubilados, gente de todo tipo. Las fuentes policiales constituyen su principal base de información. El vocabulario empleado en la redacción es de uso cotidiano y vulgar. Ampones, delincuentes, malvivientes, malhechores, son abundantes adjetivos que intentan reforzar la gravedad de los hechos. Escalofriante, asesinato o brutal, asesinato con cuchillo, tramontina. Da ejemplos, el texto está dando ejemplos un poquito antiguos, digamos, ¿sí? Tengamos en cuenta que el libro que estamos usando de comunicación es del 2005, así que hay algunos términos que nosotros prácticamente ya no usamos, pero sirven como ejemplo. Sigo con el texto. Las imágenes publicadas son generalmente la foto choque, la imagen del horror que saturan al lector familiarizándolo con el atroz, con el drama, con el accidente, crímenes, violencia. Los diarios amarillistas utilizan principalmente las fuentes policiales. En nuestro país son ejemplos de este estilo de prensa, Crónica y Diario Popular. Es una descripción, chicos, no es un juicio de valor. No estamos diciendo que es malo o que es bueno, ¿eh? No estamos dando un juicio de valor, sino simplemente haciendo una descripción de un estilo comunicacional. Nadie se tiene que ofender porque digamos que Crónica era un diario que se lo consideraba amarillista. Ahora hay muchos tipos de comunicación con este estilo, sangrientos, incluso algunos noticieros y todo. La prensa seria tradicional. Este es el segundo ejemplo. La prensa seria tradicional. El estilo de prensa se presenta a sus lectores con una imagen objetiva. Asume un supuesto punto de vista de observador externo. Su estilo narrativo mantiene siempre un tono de neutralidad y objetividad. En la cobertura de la información prioriza las noticias políticas, económicas y del orden internacional. Estas últimas ocupan poco o nulo espacio en la prensa amarilla. En el estilo de publicación dirigido a un lector más entrenado y culto, las noticias suelen ampliarse con los antecedentes históricos, la historia del personaje involucrado, la descripción del contexto gráfico, fotos y recuadros. Los actores de las noticias son personas socialmente reconocidas, vinculadas al poder político y económico, ministros, funcionarios de gobierno, empresarios, etc. Las crónicas policiales, a diferencia de la prensa amarilla, ocupan menor superficie de redacción y se ubican en una sección del diario. Pertenecen a este estilo narrativo los diarios Clarín, La Nación y el más tradicional, La Prensa. Este es un ejemplo de diarios tradicionales. Hace mucho hincapié en esa sensación de objetividad. Tienen un tono y una manera de hablar que quizás es un poquito menos expreso o menos fuerte que los sensacionalistas. Pero es un tono de objetividad. No significa que el diario sea objetivo. Eso después vamos a hablar y estuvimos hablando en la construcción de la noticia cómo cada medio le da su propio lugar y su propia ideología a aquello que expresa, especialmente a aquello que más dedica el tiempo, ¿sí? A lo que más le da agenda, a lo que más a cuál es la sensación más fuerte de la noticia. Después tenemos un tercer estilo que se llama el nuevo periodismo. Este estilo de prensa, el nuevo periodismo, introdujo algunas innovaciones en el modo de construir y presentar las noticias.
El ejemplo en nuestro país es el de Página 12, fundado por Jorge Lanata en 1987. Este diario incorporó el análisis y la opinión sobre las noticias. Un antecedente fue sin duda el diario La Opinión, dirigido por Jacobo Timerman, clausurado por el gobierno militar en 1977. Página 12 parece incorporar elementos de la cultura audiovisual, destacándose por el diseño de sus tapas o portadas. Llegó a publicarse completamente en blanco el día que se anunció el indulto a los militares, o amarilla cuando el presidente Carlos Menem calificó al diario de amarillista. Sus portadas pueden incluir fotos trucadas, fotomontaje, humor o la ironía en los titulares que apelan a anuncios propios del cine y a la televisión, buscando la complicidad del lector. Títulos de películas, series televisivas y canciones. Por ejemplo, el título de una nota sobre el atentado a las Torres Gemelas fue Vulnerables, parodiando a una serie emitida por Canal 13. La carpa blanca de Cavallo fue el titular de la portada del 7 de diciembre de 2001, que anuncia el viaje del ministro de Economía a los Estados Unidos a negociar con el Fondo Monetario Internacional. El titular se acompañaba de una foto trucada de la famosa carpa blanca de los docentes, ahora instalada en la Casa Blanca norteamericana. Por otro lado, los títulos de las noticias suelen emplear palabras extranjeras, Made in USA, chavales o juegos de palabras. La estrategia de incorporar un chiste político en la portada resulta original, ya que en todos los diarios, usualmente, la página destinada al humor y a las historietas es la contratapa. El nombre del diario, Página 12, puede situarse de modo horizontal o vertical y utilizando distintos tipos de tipografía para dar lugar a un tipo único y desplegado en la primera plana. Así que bueno, esos son básicamente los tres estilos más tradicionales, ¿no? Hoy podemos abrir un poquito esta gama, tenemos tan fácilmente identificables. ¿Por qué? Porque todos los medios gráficos, en especial después de la llegada de los medios audiovisuales y del Internet, han tenido que transformarse y han tenido que captar un poco más la atención del lector. Entonces, la mayoría han incorporado otro tipo de recursos gráficos. En un próximo video les voy a pasar ejemplos y tapas de diarios y revistas como para que veamos cómo es esto en la actualidad.